luchad entre vosotros para que recibáis los misterios de la luz en este tiempo de apremio, para que entréis en el reino de la luz. No lo pospongáis de un día para otro, ni de un círculo a otro. Esforzaos por alcanzar los misterios cuando hayáis ido al mundo en otro círculo. Y ellos no saben cuándo se completará el número de almas perfectas, porque cuando se complete el número de almas perfectas, ciertamente cerraré las puertas de la luz, y a partir de entonces nadie podrá entrar por ellas, y nadie saldrá después, porque el número de almas perfectas estará completo, y se habrá cumplido el misterio del primer misterio, aquel por el cual todo ha existido. Y yo soy ese misterio. Y desde ese momento, nadie entrará más en la luz, y nadie saldrá más cuando se cumpla el tiempo del número de almas perfectas, antes de que yo prenda fuego al mundo para que purifique los eones, los velos, los firmamentos, la tierra entera, y todas las materias que aún estarán en ella, mientras aún exista la humanidad. En ese momento, pues, aparecerá la fe cada vez más, así como los misterios en ese día, y un gran número de almas vendrán de los círculos de los cambios del cuerpo. Vendrán al mundo en ese momento, algunas de ellas. En el momento en que me hayan oído enseñar el cumplimiento del número de almas perfectas, encontrarán los misterios de la luz. Los recibirán, subirán cerca de las puertas de la luz. Encontrarán que el número de almas perfectas está completo, es decir, el cumplimiento del primer misterio, y es el conocimiento del pleroma, y descubrirán que habré cerrado las puertas de la luz, y que a partir de ese momento ya no será posible entrar ni salir por ellas. Entonces esas almas llamarán a las puertas de la luz, diciendo: Señor, ábrenos. Yo responderé y les diré: no sé de dónde sois. Y ellas me dirán: hemos recibido los misterios y hemos cumplido toda tu enseñanza, y tú nos has enseñado en las plazas. Y yo les responderé, les diré: no sé quiénes sois, vosotros que habéis practicado la iniquidad y el mal hasta el día de hoy. Por eso, id a las tinieblas exteriores. Y en ese momento, irán a las tinieblas exteriores, el lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Por eso, predicad al mundo entero. Decidles: luchad entre vosotros, renunciad al mundo entero y a toda la materia que hay en él. Recibid los misterios de la luz antes de que se complete el número de almas perfectas, para que no os dejen cerca de las puertas de la luz y no os conduzcan a las tinieblas exteriores. Ahora, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, María se apresuró a decir: Mi Señor, no solo mi hombre de luz tiene oídos, sino que mi alma también ha oído y comprendido todas las palabras que has dicho. Ahora pues, oh Señor mío, en cuanto a las palabras que has dicho, a saber, predicad a los hombres del mundo, decidles: luchad entre vosotros, recibid los misterios de la luz en este tiempo de apremio, para que heredéis el reino de la luz. María continuó y le dijo a Jesús: Señor mío, ¿qué tipo de oscuridad es la exterior? ¿Cuántos lugares de castigo hay en ella? Y Jesús respondió y le dijo a María: Las tinieblas exteriores son un gran dragón cuya cola está en su boca. Están fuera del mundo y rodean el mundo entero. Hay en ellas una multitud de lugares de juicio, porque hay en él 12 cámaras de duros tormentos. En cada cámara hay un arconte, y el rostro de los arcontes es diferente para cada uno de ellos. El primer arconte que está en la primera cámara tiene rostro de cocodrilo, y su cola en la boca. Todo el hielo proviene de la boca, así como todo el frío y todas las enfermedades de diversas formas. Se le llama por su nombre auténtico en su lugar, Euctonin. Y el arconte que está en la segunda cámara, su rostro auténtico es el de un gato. Se le llama en su lugar Caracar.
Y el arconte que está en la tercera cámara, su rostro auténtico es el de un perro. Se le llama en su lugar Arcarok. Y el arconte que está en la cuarta cámara, su rostro auténtico es el de una serpiente. Se le llama en su lugar Akrokar. Y el arconte que está en la quinta cámara, su rostro auténtico es el de un toro negro. Se le llama en su lugar Markhur. Y el arconte que está en la sexta cámara, su rostro auténtico es el de un jabalí. Se le llama en su lugar Lamkamor. Y el arconte que está en la séptima cámara, su rostro auténtico es el de un oso. Se le llama en su lugar por su nombre auténtico, Lukar. Y el arconte que está en la octava cámara, su rostro auténtico es el de un buitre. Se le llama en su lugar Laraok. Y el arconte de la novena cámara, su rostro auténtico es el de un basilisco. Se le llama en su lugar Arkeok. Y en la décima cámara hay una multitud de arcontes en ella. Cada uno de ellos tiene en su rostro auténtico 7 cabezas de dragón. Y al que está por encima de todos ellos en su lugar se le llama Sharmarok. Y en la 11ª cámara hay una multitud de arcontes, cada uno de los cuales tiene en su rostro auténtico 7 cabezas con rostro de gato. Y al grande que está por encima de ellos se le llama en su lugar Rokar. Y en la 12ª cámara hay una multitud de archontes muy numerosos, cada uno de los cuales tiene en su rostro auténtico 7 cabezas con rostro de perro. Y al grande que está por encima de ellos se le llama en su lugar Krimaor. Estos arcontes de estas 12 cámaras, que están dentro del dragón de las tinieblas exteriores, tienen cada uno un nombre por hora, y cada uno de ellos cambia su rostro cada hora. Y cada una de estas cámaras tiene una puerta que se abre a las alturas, de modo que el dragón de las tinieblas exteriores tiene 12 cámaras tenebrosas, cada una de las cuales tiene una puerta que se abre a las alturas, y un ángel de las alturas vigila cada una de las puertas de las cámaras. Es Ieu, el primer hombre, el guardián de la luz, el enviado de la primera orden. Él es quien los ha colocado para vigilar al dragón, para que este dragón y todos sus arcontes no pongan patas arriba las cámaras que contiene. Y cuando el Salvador hubo dicho esto, María Magdalena respondió y dijo: Señor mío, las almas que han sido introducidas en ese lugar son introducidas por esas 12 puertas según el juicio al que han sido dignas. El Salvador respondió y dijo a María: Ninguna alma es introducida ante el dragón por estas puertas, pero el alma de los blasfemos y de los que siguen una doctrina errónea, de cualquiera que siga una doctrina errónea y haya dormido con hombres, y la de los hombres impuros, los impíos, todos los ateos, los asesinos, los adúlteros, los magos, todas las almas de este tipo que no se han arrepentido estando aún vivas y que han permanecido constantes en su pecado, así como todas las demás almas que han quedado fuera, es decir, que han recibido el número de ciclos que les correspondían en la esfera sin arrepentirse, pero que, en su último ciclo, recibirán estas almas. Ellas, junto con todas las almas que acabo de mencionar, serán introducidas por la boca de la cola del dragón en las cámaras de las tinieblas exteriores. Y cuando se haya terminado de introducir estas almas en las tinieblas exteriores por la boca de su cola, él mismo vuelve su cola hacia su boca y las encierra. Así es como se introducirán las almas en las tinieblas exteriores. Y el dragón de las tinieblas exteriores tiene 12 nombres auténticos que están inscritos en sus puertas, un nombre por cada puerta de las cámaras, y estos 12 nombres son diferentes entre sí, pero los 12 están unos en otros, de modo que quien diga uno, los dirá todos. Y estos nombres os los diré cuando os diga toda la enumeración. Así son las tinieblas exteriores, es decir, el dragón. Cuando el Salvador hubo dicho estas cosas, María respondió y dijo al Salvador: Señor mío,
¿Son los castigos de este dragón mucho más duros que todos los juicios? El Salvador respondió y dijo a María: no solo son más dolorosos que todos los castigos de los juicios, sino que toda alma que sea introducida en ese lugar quedará congelada en un hielo duro, en el granizo y en el fuego violento que hay en ese lugar. Pero en la disolución del mundo, es decir, en la ascensión del pleroma, esas almas se perderán por el hielo duro y por el fuego violento, y serán aniquiladas para siempre. María respondió y dijo: ay de esas almas pecadoras. Ahora bien, oh Señor mío, ¿es más ardiente el fuego que hay en el lugar de la humanidad o el fuego que hay en el Amenti? El Salvador respondió y dijo a María: en verdad te digo que el fuego que hay en el Amenti es mucho más brillante que el fuego que hay en el lugar de la humanidad, 9 veces más. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti.
y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que el que está en el Amenti. Y el fuego que está en los castigos del gran caos es 9 veces más violento que está en los juicios de los arcontes, que están en el camino del medio. Es 9 veces más violento que el fuego de los castigos que están en el gran caos. Y el fuego que está en el dragón de las tinieblas exteriores, y todos los castigos que contienen, son mucho más violentos que el fuego que está en todos los castigos de los juicios de los arcontes, que están en el camino del medio. Este fuego es 70 veces más violento que ellos. Y cuando el Salvador se lo dijo a María, ella se golpeó el pecho, gritó, lloró, ella y todos sus discípulos a la vez, y dijo: «Ay de los pecadores, porque sus castigos son muy numerosos». María se adelantó, se postró a los pies de Jesús, los adoró y dijo: «Señor mío, sopórtame si te pregunto, y no te enfades conmigo si te molesto muchas veces, porque a partir de este momento voy a empezar a preguntarte con firmeza sobre todas las cosas». El Salvador respondió y dijo a María: «Pregunta todo lo que desees preguntar, y yo te lo revelaré con franqueza, sin parábolas». María respondió y dijo: «Señor mío, pues bien, un hombre bueno que ha cumplido todos los misterios, que tiene un pariente, o simplemente alguien, y ese alguien es impío, ha cometido pecados dignos de las tinieblas exteriores, y no se ha arrepentido, o al menos ha completado el número de círculos en los cambios del cuerpo, y ese hombre no ha hecho nada útil, ha salido del cuerpo, y sabemos con certeza que ha cometido pecados dignos de las tinieblas exteriores. Pues bien, ¿qué haremos para que sea salvado de los tormentos del dragón de las tinieblas exteriores, y para que sea transportado a un cuerpo justo que encuentre los misterios del reino de la luz, para que permanezca bueno, entre en las alturas y herede el reino de la luz?» El Salvador respondió y dijo a María: «Si es un hombre pecador, digno de las tinieblas exteriores, o si ha pecado según los tormentos de los demás restos de tormentos y no se ha arrepentido, o si es un hombre pecador que ha completado el número de ciclos en los cambios del cuerpo y no se ha arrepentido. Sí, pues, estos hombres de los que he hablado, cuando salgan del cuerpo, son introducidos en las tinieblas exteriores. Y ahora si deseas transportarlos fuera de los castigos de las tinieblas exteriores y de todo juicio, y transportarlos a un cuerpo justo que encontrará los misterios de la luz, para que entre en las alturas, para que herede el reino de la luz, haced el único misterio de este inefable, el que perdona los pecados en todo momento, y cuando hayáis terminado de hacer este misterio, decid: el alma de tal hombre que pienso en mi corazón, si está en el lugar de los tormentos de las cámaras de las tinieblas exteriores, o en los otros tormentos de los dragones, que sea transportada fuera de todos estos tormentos, o si ha cumplido el número de sus ciclos de cambios, que sea introducida cerca de la Virgen de la Luz,
y que la Virgen de la Luz la selle con el sello de lo inefable, y que cada mes la arroje en un cuerpo justo, que encontrará los misterios de la luz, para que se vuelva buena, entre en las alturas y herede el reino de la luz. Y si ha completado los ciclos de los cambios, se introducirá esta alma ante las 7 vírgenes de la luz que presiden el bautismo, para que lo hagan sobre esta alma, para que la sellen con el signo del reino de este inefable, para que la introduzcan ante las jerarquías de la luz. Esto es lo que diréis cuando hayáis cumplido el misterio. En verdad os digo que el alma por la que habéis rezado, si se encuentra en el dragón de las tinieblas exteriores, este dragón retirará su cola de su boca y dejará salir a esa alma. Y si se encuentra en cualquier lugar de los juicios de los arcontes, en verdad os digo que los receptores de Melquisedec la tomarán con cuidado, ya sea que el dragón la haya dejado ir, ya sea que se encuentre en los juicios de los arcontes. En una palabra, los receptores de Melquisedec la tomarán en cualquier lugar que se encuentre, y la introducirán en el lugar del medio, cerca de la Virgen de la Luz, y la Virgen de la Luz la pondrá a prueba para ver la señal del reino de ese inefable que está en esa alma. Y si aún no ha perfeccionado el número de ciclos en las imitaciones del alma o del cuerpo, la Virgen de la Luz la sellará con un sello superior y se encargará de que cada mes sea arrojada a un cuerpo justo que encontrará los misterios de la luz, que se volverá bueno para que entre en las alturas, en el reino de la luz. Y si esta alma ha perfeccionado el número de ciclos, la Virgen de la Luz la pondrá a prueba. No la dejará castigar porque esta alma ha recibido el número de sus círculos, sino que la entregará a las 7 vírgenes de la luz. Y las 7 vírgenes de la luz pondrán a prueba a esa alma, la bautizarán en sus bautismos, le darán la unción neumática, la introducirán en el tesoro de la luz para colocarla en la última jerarquía de la luz, hasta la ascensión de todas las almas perfectas. Y cuando estemos listos para correr los velos del lugar de los que están a la derecha, purificarán de nuevo a esta alma, la harán pura para colocarla en las jerarquías del primer Salvador que está en el tesoro de la luz. Cuando el Salvador terminó de decir estas palabras a sus discípulos, María respondió y le dijo a Jesús: «Señor mío, te he oído decir, aquel que reciba los misterios de este inefable, o que reciba los misterios del primer misterio, se convertirá en llamas de luz o en rayos de luz, para que atraviesen todos los lugares hasta que entren en el lugar de su herencia». El Salvador respondió y dijo a María: «Cuando hayan recibido el misterio durante su vida y hayan salido del cuerpo, se convertirán en llamas de luz y rayos de luz, para que atraviesen todos los lugares hasta que entren en el lugar de su herencia. Pero si son pecadores, los que han salido del cuerpo sin haberse arrepentido, y si hacéis por ellos el misterio de este inefable, para que sean transportados fuera de todo castigo, que sean arrojados a un cuerpo justo, que será bueno, que heredará el reino de la luz, o incluso que será introducido en la última jerarquía de la luz, no podrán atravesar los lugares, porque no son ellos quienes han hecho el misterio. Pero los receptores de Melquisedec irán a buscarlos, los introducirán cerca de la Virgen de la Luz, y a veces, los liturgos, o jueces de los arcontes, se encargarán de tomar estas almas, de entregarlas de unos a otros, hasta que las hayan introducido cerca de la Virgen de la Luz. María continuó diciendo al Salvador: «Señor mío, pues bien, un hombre que ha recibido los misterios de la luz, los que están en el primer lugar exterior, cuando se ha cumplido el tiempo de estos misterios, que tienen poder sobre ellos, y ese hombre continúa recibiendo de nuevo los misterios, en todos los misterios que están dentro de los misterios, que ya ha recibido. Y aún así, ese hombre ha descuidado,
No ha dicho la oración que elimina la maldad de los alimentos que come o bebe, y por la maldad de los alimentos se le ha atado a la rueda del destino de los arcontes, y por la necesidad de los elementos ha vuelto a pecar, tras el cumplimiento del tiempo durante el cual el misterio tendrá poder sobre él, porque descuidó decir la oración que elimina la maldad de las almas y las purifica. Y ese hombre salió del cuerpo sin haberse arrepentido de nuevo, sin haber recibido de nuevo los misterios, dentro de los misterios que están dentro de los misterios que ya había recibido, los que se reciben de nuevo cuando uno se arrepiente para que los pecados sean perdonados. Y cuando salió del cuerpo, supimos con certeza que fue arrojado en medio del dragón de las tinieblas exteriores por los pecados que cometió. Y ese hombre no tiene ayuda en el mundo, ni hombre misericordioso que haga el misterio de ese inefable, para que lo transporten del medio del dragón de las tinieblas exteriores y lo introduzcan en el reino de la luz. Ahora pues, Señor mío, ¿qué hará para salvarse de los castigos del dragón de las tinieblas exteriores? No, Señor, no lo abandones, porque ha sufrido en las persecuciones y en toda la divinidad en la que se encuentra. Ahora, pues, oh Señor, ten piedad de mí, para que ninguno de nuestros parientes se encuentre en una situación similar. Ten piedad de todas las almas que se encuentren en esa situación, pues tú eres quien tiene la llave que abre el pleroma y que cierra el pleroma, y tú eres el misterio que lo contiene todo. Ah, Señor mío, ten piedad de las almas de este tipo, porque han pronunciado los misterios en un solo día, han creído en ellos de verdad, y no son hipócritas. Ah, Señor mío, dales un don en tu bondad, y dales descanso en tu misericordia. Cuando María dijo estas cosas, el Salvador la proclamó muy, muy dichosa por las palabras que había dicho. Y el Salvador se compadeció mucho y le dijo a María: «A todo hombre que sea como tú has dicho, mientras aún esté vivo, les daré el misterio de uno de los 12 nombres de las cámaras del dragón de las tinieblas exteriores, aquellos que os daré cuando haya terminado de emanaros el pleroma, desde el interior hacia el exterior y desde el exterior hacia el interior. Y todos estos hombres que encuentren el misterio de uno de los 12 nombres de este dragón de las tinieblas exteriores, y todos estos hombres, aunque fueran pecadores, que primero hubieran recibido los misterios de la luz y luego hubieran transgredido, o incluso que no hubieran hecho ningún misterio en absoluto, esos, cuando hayan completado sus ciclos de cambios, los de este tipo, si salen del cuerpo sin haberse arrepentido de nuevo, y si han sido conducidos a los castigos que están en medio del dragón de las tinieblas exteriores, si permanecen en los ciclos, si permanecen en los tormentos que están en medio del dragón, aquellos, si conocen el misterio de uno de los 12 nombres de los ángeles durante su vida, mientras están en el mundo, y dicen uno de sus nombres mientras están en medio de los tormentos del dragón, entonces, en el momento en que lo digan, todo el dragón se verá sacudido, se perturbará grandemente, grandemente, y la cámara donde se encuentran las almas de estos hombres, su puerta se abrirá por arriba, y el arconte de la cámara donde están estos hombres rechazará las almas de estos hombres fuera del medio del dragón de las tinieblas exteriores, porque han encontrado el misterio del nombre del dragón. Y cuando el arconte haya expulsado estas almas, uno de los ángeles de Yu, el primer hombre, los que velan por las cámaras de ese lugar, se encarga inmediatamente de capturar esta alma, de introducirla cerca de Yu, el primer hombre, el enviado de la primera orden. Yu, el primer hombre, mira las almas, las examina, las encuentra habiendo completado sus ciclos. No está permitido traerlas de nuevo al mundo,
porque toda alma que haya sido arrojada a las tinieblas exteriores, no está permitido traerla de nuevo al mundo. Los receptores las entregan en manos de Yehu si han completado los ciclos de los cambios del cuerpo, hasta que se les revele el misterio de lo inefable y regresen a un cuerpo bueno que encontrará los misterios de la luz para heredar el reino de la luz. Pero si, después de haberlas probado, Yehu encuentra que han completado sus ciclos, que no se les permite volver de nuevo al mundo y que el otro signo de ese, inefable, no está con ellas, entonces Yehu se apiada de ellas, las introduce ante las 7 vírgenes de la luz que las bautizan en sus bautismos, pero no les dan la unción pneumática. Las introducen en el tesoro de la luz, pero no las colocan en las jerarquías de la herencia, porque no tienen en ellas el signo y el sello de ese inefable. Pero las salvan de todo castigo y las colocan en el tesoro, apartadas y solas, hasta la ascensión del pleroma. Y en el momento en que se retiren los velos del tesoro de la luz, se purificarán de nuevo esas almas, se las hará puras en gran medida. En gran medida, se les dará de nuevo el misterio para colocarlas en la última de las jerarquías que están en el tesoro, y esas almas serán salvadas de todos los castigos de los juicios. Y cuando el Salvador hubo dicho esto, dijo a sus discípulos: ¿Entendéis lo que os digo? María respondió y dijo: Señor mío, es la palabra que nos dijiste antes en parábola, diciendo: Haced amigos con el dinero de la iniquidad, para que si sois abandonados, os introduzca en los tabernáculos eternos. ¿Qué es, pues, el dinero de la iniquidad, sino el dragón de las tinieblas exteriores? Lo que significa que aquel que comprenda el misterio de uno de los nombres del dragón de las tinieblas exteriores, si es abandonado en las tinieblas exteriores, o si ha completado los ciclos de los cambios, y dice el nombre del dragón, será salvado y saldrá de las tinieblas, recibirá la luz del tesoro. Esta es la palabra: oh Señor mío. El Salvador respondió de nuevo y dijo: Ánimo, oh pura pneumática, esta es la explicación de la palabra. María continuó diciendo: Señor mío, ¿viene el dragón de las tinieblas exteriores a este mundo, o no viene? El Salvador respondió y dijo a María: Cuando brilla la luz del sol exterior, cubre las tinieblas del dragón. Pero si el sol está por debajo de este mundo, las tinieblas del dragón velan el sol, y el aliento de las tinieblas viene a este mundo en forma de humo en la noche. Es decir, si el sol retira sus rayos, no es posible que el mundo soporte las tinieblas del dragón en la verdad de su forma, porque se disuelve y perece al mismo tiempo. Cuando el Salvador hubo dicho estas cosas, María continuó y le dijo al Salvador: Mi Señor, te pregunto de nuevo, no me ocultes nada. Ahora pues, mi Señor, ¿quién obliga al hombre a pecar? El Salvador respondió y dijo a María: Los arcontes del destino, ellos son los que obligan al hombre a pecar. María respondió y dijo al Salvador: Señor mío, ¿acaso los arcontes también vienen al mundo para obligar al hombre a pecar? El Salvador respondió y dijo a María: No vienen así a este mundo, pero los arcontes del destino, cuando un alma antigua sale y desciende de sus manos, los arcontes de este gran destino, los que están en el lugar del jefe de los eones, y este lugar es el que se llama el lugar del reino de Adamas, y este lugar está en presencia de la Virgen de la Luz. Los arcontes del lugar del jefe dan al alma antigua una copa de olvido en la semilla de la iniquidad, llena de todo deseo diferente y de todo olvido. Y en el momento en que esta alma haya bebido la copa, olvidará todos los lugares donde ha estado y todos los castigos por los que ha pasado. Y esta copa mortal del olvido se convierte en cuerpo fuera del alma y se vuelve similar al alma en toda forma y se le parece,
es decir, se le llama espíritu de imitación. Si también es un alma nueva, se le quita el sudor de los arcontes y las lágrimas de sus ojos, o incluso el aliento de su boca. En una palabra, si es un alma nueva, o una de las almas de este tipo, si es un alma formada del sudor, los 5 grandes arcontes del gran destino toman el sudor de todos los arcontes de sus eones, los amasan todos a la vez, unos con otros, para separarlos y formar un alma. O incluso, si es un residuo del resplandor de la luz, Melquisedec lo toma de las manos de los arcontes. Los 5 grandes arcontes del gran destino amasan este residuo entre sí, lo separan y hacen de él un alma tal cual, para que cada uno de los arcontes de los eones ponga su parte en esta alma. Por eso lo amasan juntos, para que todos participen en esta alma. Y cuando los 5 grandes arcontes se las hayan repartido, harán almas que extraerán del sudor de los arcontes. Pero si se trata de un alma formada a partir del residuo del resplandor de la luz, Melquisedec, el gran receptor de luz, se la quita a los arcontes, o incluso si se trata de un alma formada a partir de las aguas de sus ojos o del aliento de su boca. En una palabra, cualquiera de las almas de este tipo, cuando los 5 arcontes se las hayan repartido, para hacer de ellas un alma de cualquier manera, o incluso si es un alma antigua, el arconte mismo, que está en la cabeza de los eones, amasa la copa del olvido de la semilla de la maldad, lo amasa con cada una de las almas nuevas en el tiempo en que se encuentra en el lugar del jefe, y esta copa del olvido se convierte en el espíritu de imitación de esa alma, y permanece fuera de ella, sirviéndole de vestimenta, pareciéndose a ella en todo, siendo la funda de la vestimenta exterior. Y los 5 grandes arcontes del gran destino de los eones, y el arconte del disco del sol, y el arconte del disco de la luna, soplan en medio de esta alma, y sale de ella una parte de mi virtud que el último parastato ha arrojado a la mezcla, y la parte de esta virtud permanece en disolución en él. Alma, mientras que está bajo su propio poder, según la economía que ha sido colocada en ella para dar sentimiento al alma, para que busque las obras de la luz de lo alto en todo momento. Y esta virtud se asemeja a la manera del alma en todo aspecto, y al asemejarse a ella, no se vuelve exterior al alma, sino que permanece en su interior, según lo que le ordené desde el principio, en el momento en que iba a lanzarla al primer orden, que le ordené para que permaneciera fuera de las almas, según la economía del primer misterio. De modo que todas estas palabras os las diré cuando os hable de la emanación en relación con la virtud y también con el alma, es decir, según el tipo en que se trabaja, o cuál es el arconte que la trabaja, o cuál es cada manera del alma. De modo que os diré en la revelación de la emanación cuántos han trabajado en el alma, y os diré el nombre de todos los que han trabajado en el alma, y os diré el tipo según el cual se ha creado el espíritu de imitación y también el destino, y os diré el nombre del alma antes de que fuera purificada, y su nombre cuando fue purificada y se volvió pura, y os diré el nombre del destino, y os diré el nombre de todos los lazos con los que los arcontes han atado el espíritu de imitación al alma, y os diré el nombre de todos los decanos que han trabajado en el alma en los cuerpos del alma en el mundo, y os diré cómo se trabaja en el alma, y os diré el tipo de cada una de las almas, y os diré el tipo de las almas de los hombres, de las aves, de las bestias feroces y de los reptiles, y os diré el tipo de todas las almas y de las de los arcontes, que las han producido en el mundo, para que seáis perfectos en todo conocimiento. Todo esto os lo diré cuando os hable de la emanación del pleroma, y después de todo esto, os diré por qué han sucedido estas cosas. Escuchad, pues, que os hablo del alma según la manera que os he dicho que los 5 grandes arcontes del gran destino de los eones, y los arcontes del disco del sol, y los arcontes del disco de la luna, soplan en esta alma,
y que de ellos sale una parte de mi virtud según lo que os acabo de decir, y la parte de esta virtud permanece en el alma, para que el alma pueda mantenerse, y se deja al espíritu de imitación fuera del alma, velando por ella y combatiéndola, y los arcontes lo atan al alma con sus sellos y sus ataduras. Lo sellan a ella para que en todo momento la obligue a satisfacer sus pasiones y todas sus iniquidades, constantes en convertirla en su esclava en todo momento, para que permanezca sometida a ellos en todo momento en los cambios del cuerpo, y lo sellan a ella para que esté en todos los pecados y todos los deseos del mundo. Es por eso que para quien es así, he traído los misterios a este mundo, aquellos que disuelven todos los lazos de la imitación espiritual y todos los sellos que están atados al alma, aquellos que liberan al alma y la salvan de las manos de sus padres, los arcontes que le dan la luz pura para introducirla en el reino de su Padre, el primer misterio eterno. Por eso os dije en otro tiempo, el que no deje a su padre y a su madre para seguirme, no es digno de mí. Os dije entonces, dejaréis a vuestros padres, los arcontes, para ser todos hijos del primer misterio eterno. Y cuando el Salvador hubo dicho estas palabras, Salomé se levantó y dijo, Señor mío, puesto que nuestros padres son los arcontes, ¿cómo está escrito en la ley de Moisés? El que abandone a su padre o a su madre, que muera de muerte violenta. ¿Acaso la ley no habla de él? Y cuando Salomé hubo dicho estas palabras, la virtud de la luz, que estaba en María Magdalena, bulló en ella, y dijo al Salvador, Señor mío, ordéname hablar con mi hermana Salomé, para darle la explicación de la palabra que ha dicho. Y sucedió que el Salvador, habiendo oído las palabras que había dicho María, la proclamó bienaventurada en gran manera, en gran manera. El Salvador respondió y dijo a María, Te ordeno, oh María, que le des la explicación de la palabra que ha dicho Salomé. Y cuando el Señor hubo dicho estas palabras, María se precipitó hacia Salomé, la besó y le dijo, Hermana mía, Salomé, en cuanto a la palabra que has dicho, a saber, que está escrito en la ley de Moisés, el que abandone a su padre y a su madre, que muera de muerte mala. Ahora pues, oh hermana Salomé, la ley no ha dicho esto por causa del alma, ni por causa del cuerpo, ni por causa del espíritu de imitación, porque todos ellos son hijos de los arcontes, proceden de ellos. Pero la ley dijo esto por la virtud que salió del Salvador, el que es hombre de luz hasta el día de hoy. La ley dijo también, cualquiera que permanezca fuera del Salvador y de todos sus misterios, que son sus padres, no solo morirá de muerte mala, sino que se perderá en la perdición. Y cuando María hubo dicho estas palabras, Salomé se abalanzó sobre María y la besó de nuevo. Salomé dijo, que el Salvador me haga inteligente como tú. Y sucedió que el Salvador, habiendo oído las palabras de María, la proclamó bienaventurada en gran manera, en gran manera. El Salvador volvió a tomar la palabra, y dijo a María, en medio de los discípulos, Escucha, María, para saber quién obliga al hombre a pecar. Ahora, los arcontes han sellado el espíritu de imitación al alma, para que no la agite a toda hora, para que le haga cometer todos los pecados y todas las iniquidades. Y además, han ordenado al espíritu de imitación, diciéndole, si el alma sale del cuerpo, no la agites combatiéndola, reprendiéndola en todos los lugares de los juicios, en cada lugar al que vaya, a causa de todos los pecados que le hiciste cometer, para que sea castigada en todos los lugares de los juicios, para que no pueda subir hacia la luz, para que sea devuelta a los cambios del cuerpo. En una palabra, ordenan al espíritu de imitación, diciendo, no la agites en absoluto en ningún momento, a menos que haya recibido los misterios de la disolución de todos los sellos y todos los lazos con los que te hemos atado a ella. Y si recibe los misterios,
si rompe todos los sellos, todos los lazos con la apología del lugar, y si se va, déjala ir, porque pertenece a los de la luz de arriba. Se ha vuelto extraña para nosotros y para ti. Ya no puedes atraparla desde este momento. Pero si no ha recibido los misterios de la disolución de tus vínculos y tus sellos con las apologías del lugar, agárrala, no la dejes ir. Repréndela en los tormentos y en todos los lugares de los juicios, por todos los pecados que le has hecho cometer. Y luego, llévalos ante la Virgen de la Luz, y ella los enviará al ciclo una vez más. Estas son las instrucciones que los arcontes del gran destino dan al espíritu de imitación. Y los arcontes, que se llaman liturgos de sus eones, llenan los cielos, a quienes se les da el alma y el espíritu de imitación unidos entre sí. El espíritu de imitación está fuera del alma, y la mezcla de la virtud que está dentro del alma está dentro de ambos, para que puedan mantenerse, porque la virtud mantiene a ambos. Y los arcontes ordenan a los liturgos diciéndoles: este es el tipo que dejáis en el cuerpo de la materia del mundo, del que se les ha dicho: dejad la mezcla que está en el alma dentro de todos ellos, para que puedan mantenerse, porque es su mantenimiento, y fuera del alma colocad el espíritu de imitación. Así es como ordenaron a los liturgos para colocar el antitipo en los cuerpos. Y luego, de estas formas, los liturgos de los arcontes se llevan la virtud, el alma y el espíritu de imitación, los arrojan a los tres al mundo, y recorren el mundo de los arcontes del medio. Los arcontes del medio también inspeccionan el espíritu de imitación y también el destino, cuyo nombre es el destino que conduce al hombre hasta que lo ha matado con la muerte a la que pertenece el hombre. Es la que los arcontes del gran destino han atado al alma, y los liturgos de la esfera atan el alma con la virtud, con el espíritu de imitación y con el destino. Todas están separadas de manera que forman dos partes, para rodear al hombre y también a la mujer en el mundo, a aquellos a quienes se les ha dado la señal para que sean enviados a ellos, y ponen una parte del macho y una parte de la hembra en el alimento del mundo, o en el aliento del aire, o en el agua, o en algo que se bebe. Todo esto os lo diré, con el tipo de cada alma, el tipo según el cual entran en los cuerpos, ya sean hombres, aves, bestias de carga, animales salvajes, reptiles, o cualquier cosa que haya en este mundo. Os diré su tipo, es decir, según qué tipo entran en los hombres. Os lo diré cuando os hable de la emanación del pleroma. Ahora bien, una vez que los liturgos de los arcontes hayan arrojado una parte en la mujer y otra parte en el hombre, tal y como os he dicho, aunque estén muy alejados el uno del otro, los liturgos los obligan a concordar en secreto entre sí en una concordia del mundo, y el espíritu de imitación que está en el macho viene a la materia que habita el mundo, en la materia del cuerpo, la pierde, la arroja en la matriz de la hembra, confiándole el esperma de la maldad. Y en esa hora, 365 liturgos de los arcontes entran en ella, habitan en ella. Los liturgos se dividen en dos partes entre sí, y también los liturgos detienen la sangre de todo alimento que la mujer coma o beba. La detienen en el vientre de la hembra hasta 40 días. Y después de 40 días, amasan la sangre de la virtud de los alimentos. La amasan bellamente en el útero de la hembra. Después de 40 días, pasan otros 30 días construyendo sus miembros a imagen del cuerpo del hombre. Cada uno construye un miembro, y os diré los decanos que lo construirán. Os los diré cuando os diga la emanación del pleroma. Después de eso, cuando los liturgos hayan perfeccionado todo el cuerpo con todos sus miembros en 70 días, después de eso, los liturgos llaman al cuerpo que han construido. Primero lo llaman el contraespíritu de imitación, luego llaman al alma en su interior,
y después llaman a la mezcla de la virtud en el alma del destino. La colocan fuera de todos ellos, porque no está mezclada con ellos, los acompaña, los sigue. Y luego los liturgos los sellan unos a otros con todos los sellos que les han dado los arcontes, y los sellan. El día en que habitaron en el vientre de la mujer, los sellan con la mano izquierda de lo que han hecho, y sellan el día en que completaron el cuerpo con la mano derecha. Y sellan el día en que los arcontes los entregaron en sus manos en medio del cráneo del cuerpo que formaron. Y sellan el día en que el alma salió de los arcontes, lo sellan en el cráneo del plasma. Y sellan el día en que amasaron los miembros y lo distribuyeron a un alma, lo sellan en el cráneo derecho del plasma. Y el día en que ataron el contraespíritu de imitación al alma, lo sellan en la parte posterior de la cabeza, un límite. Y el día en que los arcontes soplaron la virtud en el cuerpo, lo sellan en el encéfalo que está en medio de la cabeza, un límite, y en el corazón, un límite. Y además, el número de años que pasará el alma en el cuerpo, lo sellan en la frente, que está en el límite. De modo que todos estos sellos los sellan en el límite. Os diré el nombre de todos estos sellos cuando os hable de la emanación del pleroma, es decir, ¿por qué existe todo esto? Y si queréis saberlo, yo soy ese misterio. Ahora bien, cuando los liturgos han completado al hombre entero, y todos estos sellos con los que han sellado el cuerpo, los liturgos se llevan todo lo que hay de particular para introducirlo ante todos los arcontes pacíficos, los que presiden todos los castigos de los juicios y dan a sus receptores para llevar las almas fuera del cuerpo, a quienes se les da lo que hay de particular en los sellos, para que sepan el momento en que se llevarán las almas fuera del cuerpo, y para que sepan el momento en que se dará a luz al cuerpo para enviar a sus liturgos, que se mantendrán de pie, que acompañarán al alma, que serán testigos de todos los pecados que cometerá con el contraespíritu de imitación, debido a la forma en que se la castigará en los juicios. Y cuando los liturgos, después de haber dado lo que hay de particular en los sellos de los arcontes pacíficos, se retiren a la economía de las obras que les ordenan los eones del gran destino, y cuando se cumpla el número de meses del nacimiento del niño pequeño, se da a luz al niño pequeño, siendo débil en él la mezcla de la virtud, débil en él el alma y débil en él el contraespíritu de imitación. El destino, por el contrario, siendo grande, no se mezcla con el cuerpo de su economía, sino que acompañará al alma, al cuerpo y al contraespíritu de imitación hasta el momento en que el alma salga del cuerpo. En cuanto al tipo de muerte que sufrirá, según lo que le han contado los arcontes del gran destino, si debe morir a manos de una bestia salvaje, el destino conduce a la bestia salvaje contra él para que lo mate. O si debe morir a manos de una serpiente, o si debe caer repentinamente en un foso, o si debe asfixiarse a sí mismo, o si debe morir en el agua, o por cosas de este tipo, o por otra muerte, mala o buena. En una palabra, es el destino el que obliga a su muerte a acercarse a él. Es obra del destino y no tiene otra obra, salvo esa, y el destino acompaña a ese hombre hasta el día de su muerte. María respondió diciendo: ¿acaso todos los hombres que hay en el mundo, o todas las cosas que les son asignadas por el destino, ya sean buenas o malas, pecados, muerte o vida, en una palabra, todas las cosas que les son asignadas por los arcontes del destino, les sucederán? El Salvador respondió diciendo a María: en verdad os digo que todo lo que el destino ha reservado para cada uno, ya sea todo bien, ya sea todo pecado, en una palabra, todo lo que se les ha reservado, les sucederá. Por eso he traído los 3 misterios del reino de los cielos, sin los cuales ninguna carne habría sido salvada en el mundo, porque sin misterio nadie entrará en el reino de la luz, ya sea justo o pecador.
Por eso he traído al mundo las llaves de los misterios, para liberar a los pecadores que crean en mí y me escuchen, para desatarles de las ataduras y los sellos de los eones de los arcontes, que los han atado con sellos, vestiduras las jerarquías de la luz, para liberarlos en este mundo de las ataduras y los sellos de los eones de los arcontes, para que sean desatados en las alturas todos los lazos y sellos de los eones de los arcontes, y para que lo que yo ate en el mundo, con los sellos, las vestiduras y las jerarquías de la luz, se ate en la tierra de la luz a las jerarquías de las herencias de la luz. En cuanto a los pecadores que me han hecho sufrir esta vez, les he traído los misterios para liberarlos de las manos de los eones de los arcontes, para atarlos a las herencias de la luz, no solo a los pecadores, sino también a los justos, para que les dé los misterios y los introduzca en la luz, porque sin misterio no es posible ser introducido en la luz. Por eso no lo he ocultado, sino que lo he proclamado claramente. No he separado a los pecadores, sino que he gritado y he dicho a todos los hombres, a los pecadores y a los justos, he dicho: buscad para que encontréis, llamad para que os abran, porque todo el que busca en verdad encontrará, y al que llama se le abrirá. Porque he hablado a todos los hombres para que busquen los misterios del reino de la luz, los que los purificarán, los que los harán puros, para que sean introducidos en la luz. Por eso, Juan el Bautista profetizó sobre mí diciendo: yo, en verdad, os bautizo en agua para el arrepentimiento y el perdón de vuestros pecados. El que vendrá después de mí es superior a mí. Tiene su aventador en la mano y limpiará su era. La paja la quemará en un fuego inextinguible, pero el trigo lo recogerá en su granero. La virtud que había en Jesús profetizó sobre mí, sabiendo que yo traería los misterios al mundo para purificar los pecados de los pecadores que creyeran en mí, que me escucharan para que yo los convirtiera en luz pura y los introdujera en la luz. Cuando Jesús hubo dicho esto, María tomó la palabra y dijo: Señor mío, cuando los hombres vayan en busca de la verdad y se topen con doctrinas erróneas, ¿cómo sabrán si te pertenecen o no? El Salvador respondió y dijo a María: Ya os dije en otra ocasión, sed como los banqueros sabios, es decir, tomad lo que es bueno y desechad lo que es malo. Ahora, pues, decid a todo hombre que busque la divinidad. Cuando el viento sopla del norte, sabéis que habrá frescor. Cuando el viento sopla del sur, sabéis que habrá calor y ardor. Ahora, decidles: si conocéis la cara del cielo y de la tierra según los vientos, si algunos vienen a vosotros, que os prediquen la divinidad, que sepáis con certeza que sus palabras son concordantes y que se elevan hacia todas vuestras palabras, las que os he dicho en 2 o 3 testimonios, y que concuerdan en el mantenimiento del aire, los vientos, los ciclos, los astros, los luminares, toda la tierra y todo lo que contiene, las aguas y todo lo que contienen. Diles: aquellos que vengan a vosotros para que sus discursos se eleven y estén de acuerdo con todo el conocimiento de lo que os he dicho, pues bien, recibidlos, ellos nos pertenecen. Esto es lo que les diréis a los hombres al predicarles, para que se aparten de las doctrinas erróneas. Ahora bien, en cuanto a los pecadores que me han hecho sufrir, he venido al mundo para salvarlos, porque los justos, aquellos que nunca han hecho mal y nunca han pecado, es necesario que encuentren los misterios que están en los libros de Yeu, aquellos que hice escribir por Enoc en el paraíso, cuando le hablaba del árbol del conocimiento y del árbol de la vida, y los hice colocar en la roca de Ararat. Puse a Calapatauroth, el arconte que preside en Jemut, aquel sobre cuya cabeza está el pie de Yeu y que rodea a todos los eones, junto con el destino, a este arconte, lo coloqué para que velara por el libro de Yeu,
a causa del diluvio, y para que ninguno de los arcontes los odiara y los perdiera. Esto os lo daré cuando haya terminado de decir la emanación del pleroma. Cuando el Salvador hubo dicho esto, María tomó la palabra y dijo: Señor mío, ¿qué hombre hay en este mundo que no haya pecado en absoluto, que esté libre de iniquidad? Si uno es puro, ¿no podrá otro serlo también, para que encuentre los misterios que hay en los libros de Yu? Porque yo digo que no hay hombre en este mundo que esté libre de pecado. Pues si uno es puro, ¿no podrá serlo también otro? El Salvador respondió y dijo a María: Te digo que se encontrará uno entre 1000, 2 entre 10.000. En cuanto al cumplimiento del misterio del primer misterio, os diré estas cosas cuando haya terminado de hablaros de la emanación del pleroma. Por eso me he esforzado por traer los misterios a este mundo, porque todos están sujetos al pecado, todos necesitan el don de los misterios. María respondió y dijo al Salvador: Señor mío, antes de que vinieras al lugar de los arcontes y antes de que vinieras al mundo, ¿ninguna alma había entrado en la luz? El Salvador respondió y dijo a María: en verdad os digo que, antes de que yo viniera al mundo, ninguna alma había entrado en la luz. Y ahora que he venido, he abierto las puertas de la luz, he abierto los caminos que conducen a la luz, y ahora, aquel que actúe de manera digna de los misterios, recibirá los misterios para que entre en la luz. María continuó diciendo: Señor mío, pero he oído decir que los profetas han entrado en la luz. El Salvador continuó diciendo a María: en verdad te digo que ningún profeta ha entrado en la luz, sino que los arcontes de los eones, que les hablaron de los eones, les dieron el misterio de los eones, y cuando fui al lugar de los eones, a Elías lo hice regresar, lo envié al cuerpo de Juan el Bautista. A los demás que quedaban, los hice regresar a cuerpos justos que encontrarán los misterios de la luz, para ir a las alturas y heredar el reino de la luz. Incluso a Abraham, con Isaac y Jacob, les perdoné todos sus pecados e iniquidades. Les di los misterios de la luz en los eones, y los he colocado en el lugar de Yabraot y de todos los arcontes que se han arrepentido. Y al ir a las alturas, en el momento en que esté a punto de entrar en la luz, llevaré las almas conmigo a la luz. Pero en verdad te digo, oh María, no entrará en la luz sin que yo haya tomado tu alma, la tuya y la de todos tus hermanos en la luz. En cuanto a los demás patriarcas que quedan, y a los justos desde el tiempo de Adán hasta ahora, que están en los eones con todas las jerarquías de los arcontes, cuando fui al lugar de los eones para hacerlos regresar a todos a cuerpos que la Virgen de la Luz hará justos, que encontrarán todos los misterios de la luz, que entrarán y heredarán el reino de la luz. María respondió diciendo: Somos más felices que cualquier otro hombre, nosotros a quienes has revelado estas grandezas. El Salvador respondió diciendo a María y a todos los discípulos: Os revelaré aún más todas las grandezas de las alturas, desde el interior de estos interiores hasta el exterior de estos exteriores, para que seáis perfectos en todo conocimiento, en todo pleroma, en toda altura de las alturas y en toda profundidad de las profundidades. María continuó diciendo: Señor mío, sabemos con franqueza, con certeza, con claridad, que tú has traído las llaves de los misterios del reino de la luz, aquellas que perdonan los pecados de las almas para que sean purificadas, se conviertan en luz pura y sean introducidas en la luz. Un extracto de los libros del Salvador. Y sucedió que, cuando crucificaron a nuestro Señor Jesús, resucitó de entre los muertos al tercer día. Los discípulos se reunieron a su alrededor y le rogaron diciendo: Señor nuestro, ten misericordia de nosotros, pues hemos dejado a nuestro padre y a nuestra madre,
y al mundo entero para seguirte.